Bien, bueno, vamos a dar continuidad a lo que venimos viendo, recta y plano. Fíjense que nosotros, haciendo un poquito de historia, hemos ido estudiando la recta en el plano, la recta en R2, hemos demostrado su ecuación vectorial, las ecuaciones cartesianas. Hemos llegado a la conclusión que para encontrar la ecuación de cualquier recta en el plano yo necesito solamente dos condiciones. Hemos visto el concepto de familias, que es bárbaro porque me permite calcular cualquier recta de la familia sin hallar el punto de intersección. Hemos visto el caso de rectas paralelas, hemos visto la ecuación normal de la recta, que a través de la aplicación podemos calcular muy fácil la distancia de entre dos rectas paralelas y de un punto a una recta, y hemos interpretado el signo de esa distancia dirigida de acuerdo a la ubicación del punto y el origen. Esto, un raconto a modo de resumen de lo visto hasta ahora. Siempre hemos trabajado en R2. Bueno, ahora vamos a meterlos ya en la ecuación del plano, y de la ecuación del plano, cuando estudiamos planos, cuando intersectemos dos planos, va a aparecer la recta en el espacio, porque de hecho que la intersección de dos planos me da una recta. Sin lugar a dudas me da una recta. Entonces vamos a empezar a estudiar la ecuación del plano, ¿sí? Que se define como la superficie más simple que ocupa un lugar en el espacio, cuya ecuación cartesiana es muy simple también, es una ecuación de tres variables, todas lineales, ¿sí? Tres variables serían x y z. Entonces, cuando estamos hablando del plano, ya hablamos del espacio tridimensional, los puntos tres coordenadas, los vectores tres componentes. Entonces, vamos a tratar de demostrar, así como demostramos la ecuación vectorial de la recta, vamos a demostrar cómo, a partir de un concepto de primaria, llego a la ecuación vectorial del plano. ¿Cuál es este concepto de primaria? Y cuando me decían que, por ejemplo, que tres puntos no alineados definían un plano. Es decir, nadie lo duda eso, tres puntos no alineados definen un plano. Entonces, sean, por ejemplo, esos. Vamos a tomar esos tres puntos, vamos a suponer que son los puntos que dibujo en el pizarrón. El punto P, el punto Q y el punto R. Como recontra sabemos también, dos puntos definen una recta. Uno, el punto P con el punto R, yo obtengo la recta que le llamamos L2. Uno, el punto P con el punto Q. Y obtengo la recta, le llamemos L1. ¿Sí? Bueno, ahí está la definición de la primaria. Tres puntos, P, Q y R, no alineados, definen un plano. Ahí está. Ahí se ve el plano, sería una porción de ese plano, sería el pizarrón que ustedes están viendo, que puede estar perfectamente definido por esos tres puntos, porque esos tres puntos pertenecen al pizarrón. Entonces, definición de primaria, bien. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner la parte vectorial, ¿sí? Lo que hemos aprendido aquí en la parte de ingeniería. Entonces, vamos a orientar este vector. Orientar ese vector. Y vamos a buscar del plano otro punto que no pertenezca a ninguna de las rectas, ¿sí? Por ejemplo, el punto X. Por ejemplo, el punto X. Por supuesto, ahí he trazado paralelas en línea de punto, paralela a cada una de las líneas, el famoso paralelogramo, y he obtenido otro punto X. Ese punto, cuando se proyecta acá, aparece un punto Q', y aparece un punto R'. Si lo vuelvo a posicionar con vectores, ustedes, sin hacer un curso de la NASA, se dan cuenta que el vector Q', le pongo así porque acuérdense que para que sean vectores, coordenada final menos coordenada inicial.
el vector Q'P es paralelo al vector Q-P. Evidentemente, ¿por qué? Porque sabemos que son paralelos si están en la misma línea. ¿Está bien? Y pasa lo mismo con el R'-P, que es paralelo al R'. Y como recontra sabemos, porque ya lo vimos en definición cuando vimos vectores geométricos, nosotros dijimos que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que Q'-P, ya sacando la flechita, es múltiplo escalar de Q-P. Recuerden que hago Q-P porque es coordenada final menos coordenada inicial. Tienen que ser vectores. Ahí tenemos el vector Q. ¿Sí? Un vector del espacio. También se va a cumplir que el R'-B es múltiplo escalar de R-P. Beta veces. Aclarando que alfa y beta pertenecen a los reales. Es decir, son números. Acuérdense, dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. Y este otro vector que aparece acá, le voy a llamar B, U y B. Ahora fíjense en este vector que está acá. El que posiciona el punto X. Sin hacer un curso en el NASA, ustedes se dan cuenta que ese vector, X menos P, es la resultante de las dos fuerzas. ¿Lo ven todos? Entonces, como es la resultante, es la suma de esas dos fuerzas, que daría alfa por Q menos P más delta por S menos P. Y esa ecuación, o esta otra, le vamos a poner esta. La 1 y la 2, cualquier versión, la 2 está escrita como vector exposición, son las ecuaciones vectoriales o representan la ecuación vectorial de un plano. Ecuación vectorial del plano, la versión 1, la 2, con alfa y beta que pertenece a los reales. Entonces ustedes fíjense que esa transformación que hemos hecho, la definición que me dieron en primaria, la maestra cuando me decía, por 2 puntos pasa una sola recta, por 1 punto pasan infinitas rectas, por 3 puntos no alineados pasa un solo plano. Bueno, fíjense, en esa definición tan básica y tan simple de primaria, la hemos transformado nosotros vectorialmente. Y hemos llegado a la ecuación más genérica que puedo tener, como así como llegué a la ecuación de la recta, que es la ecuación vectorial. Y a partir de ahí, como de costumbre, como dije en la recta, la ecuación vectorial será la madre de todos los borregos, y a partir de ahí se van a deducir las otras. La ventaja que tenemos en el plano, a diferencia de la recta en el plano, que ya no hay tantas expresiones por el plano. Vieron que en la recta del plano estaba la asimétrica, estaba la explícita, estaba la segmentaria, bla, bla. Bueno, acá en el plano hay solamente dos. Una, que es la vectorial. Y de la vectorial se tiene que llegar a la cartesiana, en donde ya no hay parámetro alfa y beta, que se llamará ecuación general del plano. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tomar un ejemplo numérico
ahora, para que vean lo difícil que es armar la ecuación del plano por 3 puntos. Supongamos que yo tengo el punto P de coordenadas 3, 1, 1, inventando cualquier punto, el punto Q de coordenadas menos 1, 5, 0, y el punto R, 4, menos 3, 2. Y me piden que encuentre la ecuación del plano, la ecuación vectorial del plano definido por esos 3 puntos. Entonces, vamos a incorporar aquí a este personaje. Entonces, fíjense. Por supuesto, vuelvo a decir, el plano es la superficie más simple que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto, todo punto del plano tiene 3 coordenadas. Ahí está, las 3 coordenadas, X y Z. Y yo quiero encontrar su ecuación vectorial. Entonces, la ecuación vectorial que habíamos puesto recién acá, la muestro ahí de vuelta, decía, esta, o la de arriba, que es la misma, vamos a tomar la número 2, X serían los infinitos puntos que tiene un plano, porque ¿cuántos puntos tiene un plano? Infinito. ¿Sí? Y como son puntos del espacio, les voy a poner así. ¿Sí? O X y Z que no. ¿Sí? X1, X2, X3 es lo mismo que X y Z. Le pongo las dos simbologías porque de las dos formas lo van a encontrar escrito. ¿Y qué dice esta ecuación vectorial? Según lo que tengo acá, acá tengo un punto P, no quiere decir que sea P siempre, eso representa un punto que pertenece al plano, puedo poner cualquiera. Supongamos que tomo el P. Alfa veces un paréntesis, que es U, y alfa veces, beta veces un paréntesis, que es B. Como los vectores son del espacio, tendrán 3 componentes. Acá le pondré U1, U2, U3. ¿Está bien? Y acá le pondré beta veces B1, B2, B3. ¿Cómo encuentro las componentes del vector? Primera letanía. Coordenada final menos coordenada inicial. Entonces, Q menos P, menos 1, menos 3, menos 4, 5 menos 1, 4, 0 menos 1, menos 1. ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Sí, profe. ¿Cómo encuentro B? Coordenada final menos coordenada inicial de R y P. 4 menos 3, 1. Menos 3 menos 1 menos 4. 2 menos 1, 1. Y fíjense en lo difícil que es armar la ecuación vectorial del plano. Ahí quedó. La ecuación vectorial del plano definido por los puntos P, Q y R. ¿Qué les parece? ¿Cómo la vieron? ¿Muy difícil o muy fácil? No, profe, está fácil si quedan los puntos. Ahora dice, es entendible, es razonable esa fórmula, esa ecuación. Veamos. Alfa y beta son escalares que pueden tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque un plano tiene infinitos puntos. Supongamos que beta vale 0. ¿Sí? Miren el dibujo que yo tengo arriba, el que hice de arranque, y supongamos que en este ejemplo beta vale 0. ¿Sí? Queda la ecuación de una que hay. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Si beta vale 0, puede tomar cualquier valor, vamos a suponer que beta vale 0. ¿Qué ecuación me queda? ¿Me queda eso? ¿Queda así o no? Sí. ¿Y qué viene a ser ese 311 alfa? ¿La ecuación de qué? ¿De una qué? Una recta. De una recta, sería la recta L1, ¿o no?
sería la recta L1 del dibujo mío. Y si beta vale 0, y si alfa vale 0, de la otra recta. El de L2. Y fíjense ustedes que esas dos rectas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? El punto P. El punto P. Y dos rectas que se cortan, ustedes ya lo saben, en un punto, acá en la China y en la Rioja, forman un plano, ¿sí o no? Entonces es totalmente justificable la ecuación del plano, que no tiene un carajo que ver con la ecuación de la recta porque son entes distintos, pero la ecuación de la recta, por ser un solo ente, necesita un vector dirección. El plano necesita de dos. ¿Se entiende o no? Se entiende, profe. Y entonces ahí está armada la ecuación vectorial, si yo le doy los 3 puntos, ¿vieron? La tienen al toque. Por lo tanto, ya podemos inferir, haciendo álgebra y pensando álgebra, como siempre enseño yo, que para encontrar la ecuación de un plano, ¿cuántas condiciones mínimas necesito para tener un solo plano? 2 puntos. Necesito 3 condiciones. No digamos 3 puntos porque 3 puntos es un caso particular, ¿o no? ¿Está bien? Pensando en grande decimos 3 condiciones. ¿Cuáles? Bueno, ya vamos a ver. Las que Rodríguez, la mujer, le da cuando le pega, ¿sí? Pero siempre necesitamos ¿cuánto? 3 condiciones. Entonces, en este caso, hemos armado la ecuación del plano por 3 puntos. Me han dado 3 condiciones. ¿Por qué? Pues si me lo han dado 2, por 2 puntos pasan infinitos planos. Por 1 punto pasan infinitos planos. Pero por 3 pasa uno solo. ¿Se entiende o no? Bien. Entonces, 3 condiciones, acuérdense, 3 condiciones definen la ecuación de un plano. Bien. Si yo a esa ecuación que está ahí, por igualdad de componentes, igual que hice en recta en el plano, la igualdad de componentes me dice que son vectores iguales. Si son iguales los vectores, sus componentes homólogas son iguales. Entonces, la componente x1 es igual a 3 menos 4 alfa más beta. ¿De acuerdo? ¿Entienden? ¿Puede repetirlo, profe? La componente x1 es igual a 3 menos 4 alfa más beta. Si son iguales sus componentes homólogas, los vectores son iguales, ¿sí o no? Después tomo x2. x2 va a ser 1 más 4 alfa menos 4 beta. Y x3, 1 menos alfa más beta. Y me queda la misma vectorial, pero escrita en función de alfa y beta, que son los parámetros. Por lo tanto, a esa ecuación vectorial transformada se la llama paramétrica, se la suele llamar paramétrica del plano. ¿Se acuerdan que había una paramétrica de la recta? Bueno, la paramétrica del plano, la paramétrica de la recta quedaba en función de lambda, porque había un solo parámetro. La del plano queda en función de alfa y beta, porque son dos las rectas que definen el plano. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije aquella letanía, cuando arrancábamos recta y plano? La letanía bíblica, bienaventurado el que sepa recta y plano, que de ellos será el reino y el álgebra, decía yo. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que sepan recta y plano, que de ellos será el reino del álgebra. ¿Por qué? Porque dije que acá se aplica todo, todo. Fíjense lo que voy a hacer con eso, que está ahí, que es una ecuación, ¿sí? La voy a escribir a la ecuación en función de alfa y beta. Es decir, voy a poner menos 4 alfa más beta, y al 3 lo voy a pasar para el otro miembro. 4 alfa menos 4 beta, y al 1 lo voy a pasar para el otro miembro, menos alfa más beta, igual a x3 menos 1, y ustedes fíjense que sagazmente el gordo arma un sistema de ecuaciones en las incógnitas alfa y ¿quién?
beta. Y entonces ustedes ahí rápidamente dicen, mira lo que está haciendo el gordo Sagaeto, me enseñó algo el sistema de ecuaciones, esos ejercicios que decían qué relación debe cumplir X1, Y1, Y2, Y3 para que el sistema sea compatible. ¿Se acuerdan de esos ejercicios o no? Sí, profe. Entonces ustedes dicen, ah, mira, este es medio parecido. El gordo me va a preguntar lo mismo. ¿Qué relación debe cumplir X1, X2 y X3 para que ese sistema sea compatible? Y es donde ustedes van a empezar a elaborar ahora, armando la matriz principal y la matriz ampliada, y van a encontrar el artilugio que yo les enseñé, que era escalonar, para medir el rango. Para medir el rango tienen que hacer operaciones elementales de fila, es decir, bienaventurado el que sepa recto y plano, que de ellos será el reino del álgebra. Vamos a utilizar todo lo que ya vimos. ¿Se entiende o no? Entonces, armamos el sistema acá, yo lo voy a cancherear un poquito, lo voy a cancherear porque tengo 3 operaciones elementales de fila y las puedo hacer como se me cante la pelota. Voy a tomar, voy a multiplicar por -1 la primera y la voy a cambiar por la tercera y la voy a cambiar por la primera. O sea que voy a hacer esto. ¿Me siguen lo que hago o no? Hice esa canchereada, si ustedes la quieren hacer, hagan, si no la quieren hacer, no la hagan. Recuerden que si hacemos escalonamiento, podemos llegar todos a escalonamientos distintos. Lo que no tenemos que, en lo que tenemos que coincidir es en la expresión final, es decir, en la relación entre X1, X2 y X3. Bueno, fíjense ustedes que ahí empiezo a hacer el escalonamiento. Empiezo a lograr. Por lo cual hago 0 ahí. Y para hacer 0, las operaciones de fila serán esa y esa. ¿Está bien? Las operaciones que tengo que hacer. Acá será 4 menos 4 menos 8. No, perdón. Sería acá 4 menos 4, 0. 4 menos 4 menos 3. Y ahí, por supuesto, lo voy a dar la mínima expresión. Como quedaría acá. Quedaría menos 4 más 4x3 más x2 menos 1. Entonces quedará x2 más 4x3 menos 5. Recuerden que ahí estoy elaborando la mínima expresión, ¿no? Ahí abajo me quedaría un 4, 0, 4 menos 4x3 más x1 menos 3, me quedaría x1 menos 4x3 más 1. Bueno, y va tomando forma de escalonamiento. Sigo acá al lado. Sigo al lado. O sea, con la cámara. ¿Sí? Sigo al lado. Entonces acá cambio la fila 2 porque ya tengo 0 y me queda escalonada. Cambio la fila 2 y me queda 1 menos 1, 1 menos x3, 0 menos 3, x2 más 4x3 menos 5, 0, 0, x1 menos 4x3 más 1. Y evidentemente para el proceso ahí porque se me hace nula la fila. Recuerden, si hay filas nulas las tiro para el último. ¿Sí? Cambio de fila. Y evidentemente ustedes ya se están dando cuenta que cuánto vale el rango de la matriz principal. 2. Para que el sistema sea compatible, que dice don Roche Flavelio que los rangos cómo tienen que ser. Iguales. Iguales. Entonces esto tiene que darme ¿qué?
Profe, ese término no tiene que subir arriba. ¿Cuál dijo? El que termine el +1. Si cambia la fila, lugar. Claro, la cambié. Párate, pero. X1 menos 4x3 más 1, ¿sí? Y acá, X2 más 4x3 menos 5. Sí, perdón. Ahí está. O sea que grande me queda, escrito en grande me queda X2 más 4x3 menos 5 igual a 0. Bueno, si lo quieren poner en bonito sería 0x1 más x2 más 4x3 menos 5 igual a 0. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí está la relación entonces que deben cumplir los escalares x1, x2 y x3 para que el sistema sea ¿cómo? Compatible. Compatible. Bueno, quédense con esa imagen, ahí, esa expresión. Ahora voy a girar la pantalla para otro lado. Porque, vuelvo a insistir, bienaventurados los que sepan recta y plano, que de ellos será el reino del álgebra. Veo que llegué a una expresión ahí. ¿Está? Hasta el momento, ustedes dicen, bueno, ¿qué mierda será eso? Es la condición para que el sistema sea compatible. Listo, ya está. Ahora voy a girar para acá y vamos a ir a lo que hacen las evidencias teóricas, porque no arrancan explicándole la ecuación madre, que es la vectorial, sino arrancan explicándole la ecuación madre de las cartesianas, pero que de algún lado sale. ¿Está bien? De algún lado sale. La ecuación cartesiana, ¿ustedes se acuerdan que salía de la vectorial? ¿Sí o no? Hablo de la recta. Bueno, con el plano pasa exactamente lo mismo. Por eso yo arranqué con el génesis. La ecuación vectorial del plano. Ya sabemos cómo es. Y ahora fíjense en lo que vamos a hacer. Vamos a ir a lo que muestran las eminencias del teórico. Miren. Por supuesto, tratando de estar a la altura de ellos. Ustedes saben que lo mío es muy modesto. Miren. Bien. Voy a buscar la ecuación cartesiana del plano, por lo tanto, si voy a buscar una ecuación cartesiana, ya no tiene que aparecer ni el alfa ni el beta. No tiene que aparecer ni el alfa ni el beta. Así como en las ecuaciones cartesianas de la recta no aparecía lambda, ni t, no sé cómo carajo le llamamos, en las ecuaciones cartesianas del plano no tiene que aparecer ni alfa ni beta. O sea que nuestro marco referencial es el sistema coordenado cartesiano, que en este caso son los tres ejes, x, y y z. Los dibujo. ¿De acuerdo? Vamos a tomar una porción de plano. ¿Lo ven todo este o no? ¿Lo ven al plano? Sí. ¿Algunos de ustedes esto le ve forma de un triángulo, salvo que se hayan tomado 17 Fernet en medio de un desayuno? ¿Esto es un triángulo para ustedes? No. No, no es un triángulo. ¿Está bien? Pero fíjense, muchas veces cuando enuncian esto, porque no entienden lo que están haciendo, dicen, dibujan esto y ya empiezan a hablar en el teórico. Dicen, dado sobre este triángulo, yo busco la norma. Sobre este triángulo de las pelotas, ¿esto es un triángulo o no? No. No. Ahora este triángulo, a esto, que ustedes supuestamente dicen que es un triángulo, lo voy a llevar a este plano al ¿Lo ven ahí o no? Cuando lo lleve al origen, evidentemente va a cortar a los planos coordenados. Va a cortar al plano X y Z. Va a cortar al plano XY. ¿Sí o no? Y va a cortar al plano XZ. Lo que se ve ahí, que parece un triángulo, son las trazas, intersecciones
de este plano con los planos coordenados. Las intersecciones son rectas. ¿Lo ven todo o no? Y por supuesto, cuando yo prolongo las rectas que son infinitas, van a cortar los ejes. Entonces tengo los cortes del plano con los planos coordenados y los cortes del plano con los ejes coordenados. ¿Sí o no? ¿Entienden que eso lo que quiere decir el triángulo ese? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, pero como yo soy ingeniero, y digo, puta, me voy a poner a trabajar, y dice, gordo, pero voy a caer en la de siempre, que tengo un plano que tiene infinitos puntos, me voy a poner a trabajar con los puntos del plano, no termino más. Ahora, si yo la empiezo a pensar en grande, digo, voy a buscar algo que sea generalizador, que represente al plano, a cualquier plano, pero que no sea los puntos, porque los puntos son infinitos, ¿o no? Recién, que era el que tracé allá, ¿sí o no? Y le digo en una posición cualquiera del espacio, suponiendo ustedes el origen de coordenadas abajo en el zócalo de su casa, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo desde ese origen? ¿O cuántos vectores libres desde ese origen, libre, tiene que salir del origen, puedo trazarle perpendicular a este plano? Uno solo. Uno solo. Si cambia la posición del plano, ¿cuánto le puedo trazar? Uno solo. Entonces dice, mira qué gordo sabes. Claro, ese vector normal es único para cada plano, ¿o no? Normal significa perpendicular, ¿sí? ¿Ah? Ese vector normal es único para cada plano, por lo tanto, todo lo que pase en la normal hay de ser lo mismo que pasa en el plano. ¿Se entiende o no? Entonces dicen, ahí empieza el gordo a hacer álgebra pensando en álgebra. Dice, no, está como boludo estudiando puntos. Va a buscar el ente vectorial, que es la normal, que representa cada plano. Vamos a dibujar ese vector normal. Como un vector normal, perpendicular al plano, tiene tres componentes, A, B y C. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a buscar dos puntos del plano. Un punto P1 y un punto P. El punto P1 tendrá coordenadas X1 y 1Z1. El punto P, punto genérico, X y Z. Recuerden que son puntos del espacio. Bueno, yo ya los tengo dibujados. ¿Acá los ven a los dos puntos del plano o no? Si lo quiero llevar al origen, equipolarlo al origen, tengo que aplicar la primera letanía, coordenada final menos ¿qué? Menos inicial. Menos coordenada inicial. Entonces, sería, por ejemplo, P sub 1P sería X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Coordenada final menos coordenada inicial. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Pero este aquí, que es hijo de su madre, que lo he puesto en el plano, en cualquier posición con este, que es la normal, ¿lo ven o no? En cualquier posición, ¿qué ángulo hace o cómo son siempre esos vectores entre sí? Perpendiculares. Perpendiculares. ¿Sí o no? ¿Son siempre perpendiculares, sí o no? Sí. Bienaventurado el que sepa recta y plano, que de ellos será el reino del álgebra. ¿Cuándo dos vectores nulos son perpendiculares? Cuando su producto escalar vale ¿cuánto? Cero. Pero, Cero. Entonces quiere decir que el vector normal por el vector P1P, su producto escalar me tiene que dar ¿cuánto? Cero. Cero. Y la segunda letanía que había enseñado yo, bienaventurado el que sepa recta y plano, de Dios era el reino del álgebra, producto escalar era sumatoria de productos de componentes homólogas, ¿sí o no? Cero. Cuando hago la sumatoria de productos de componentes homólogas, me queda A por X menos X1, B
por I menos I1, C por Z menos Z1. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Sí, bueno, acá, digamos, justo dio el reflejo. Lo que está escrito ahí es eso. ¿Lo ven todo o no? Esta ecuación que toma dos datos, la normal y un punto, alguien se jugó y le puso ecuación punto normal. ¿Por qué será? ¿No o no? Porque justamente son los dos datos. Si conozco la normal y conozco un punto, griten de alegría, conocen el plano. ¿De acuerdo? Nos reconectamos. Bueno, ¿estamos? ¿Volvimos ya? Entonces habíamos quedado en la ecuación punto normal. Si conozco la normal y conozco el punto, cerré recién el Zoom diciendo, grito de alegría, conozco el plano. ¿Está bien? Un punto y la normal, al aplicar ese punto normal, me lleva al plano. Desarrollando, aplicando la distributiva y agrupando, me queda eso que está ahí. Y eso que puse ahí, menos AX1, más B, menos BX1, bla, 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 menos C, Z1, todo eso es un número, ¿o no? Ese solo número lo compacto en uno solo que lo llamo D. Y me queda la expresión que está abajo, que fíjense, está igualada a 0. Ecuación que se conoce como la forma o ecuación normal, general de la recta, del plano. Ecuación general del plano. ¿La están viendo o no? Ojo, es la ecuación del... ¿Lo ven todos? Sí, profe. Como dije, la ecuación más simple que ocupa un lugar en el espacio, a 3 variables, todas elevadas a la primera potencia. Ahí está. 3 variables, X y Z, elevadas a la primera potencia. ¿Lo ven o no? Bien. O sea que ustedes dicen, gordo, esa es la ecuación vectorial general del plano en su versión cartesiana. Sí, señor. Y no hay más, ¿eh? La vectorial o paramétrica que es la misma, y esta. No hay más. O sea que no se hagan drama porque o es una o es otra. Generalmente se labura más con esta. Generalmente se labura más con esta porque es más práctica. Pero conste en acta que esta de algún lado sale. Y sale de la ecuación vectorial. ¿Sí o no? Te dicen, pero ¿cómo sale la ecuación vectorial, chico, pelotudo? Si vos ahí me has hecho el producto escalar. Y bueno, el producto escalar entre vectores. Bueno, no podés hacer producto escalar si no son vectores. O sea que lo de vectorial está. Sí, pero vos me explicaste otra, recién me dijiste de la primaria, me hiciste el verso, y llegaste a una expresión. Ahora, antes de pasar a la expresión, porque voy a borrar arriba, vamos a entender lo que significa esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Dije recién que el plano, cuando lo llevaba al origen, intersectaba los planos coordenados y al eje coordenado. ¿Sí o no? Esas intersecciones en el mundillo artístico se llaman trazas. Trazas, intersecciones es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las trazas del plano con los planos coordenados? Las rectas fulanas de tal. ¿Cuáles son las trazas del plano con los ejes coordenados? Los puntos fulanos de tal. ¿Qué son los que están marcados ahí? Ustedes fíjense. Los puntos de intersección del plano con los ejes serían este que está acá, que tiene coordenadas en A, en X, y en Y y en Z, ¿cuánto vale? ¿Lo ven todo o no? Si el punto está en el eje X, en Y y en Z vale 0. Si el punto está en el eje Y, en X y Z vale 0, sería 0, B, 0, le pongo así. Y si el punto está en el eje Z, le pongo entre 3, no tengo en X, no tengo en Y, solamente tengo en Z, le llamo C. O sea que A, B y C representarían los cortes, los puntos de corte del plano con los ejes coordenados. ¿De acuerdo o no?
Sí. Y esta recta que está acá, esta o esta, vamos a tomar esta, es la traza intersección con el plano XZ. En el plano XZ, ¿cuánto valen las coordenadas del punto de ese plano en Y? ¿Cuánto vale? Entonces, por eso van a haber escrito esto acá. Lo van a haber escrito así. Lo van a haber escrito así. ¿Lo ven o no? No es que el eje X vale 0. Las coordenadas de los puntos en el plano XZ valen 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Entonces, esta se la traza a X más BI más C igual a 0, con Z igual a 0. ¿Por qué? Porque en el plano del piso, ¿cuánto vale Z? 0. Y esta otra traza será BI más CZ más D igual a 0, con X igual a ¿qué? Porque en el plano y Z, ¿cuánto vale la coordenada de X? Pero, ¿Entienden lo que quiere decir eso, muchachos, o no? sí. O sea, sí, son ecuaciones de rectas, sí, que son las trazas del plano con el plano coordenado. ¿Está bien? Pero sigue siendo un plano. ¿Está bien? Sigue siendo un plano. ¿Está? O sea que no se olviden de ese detalle. Nada más que un plano especial, pero sigue siendo un plano. Bueno, ese plano a veces se le suele llamar planos proyectantes, pero ya vamos a hablar de esto. Bien. Entonces, fíjate, marcar, sacar fotocopia, que ya encontramos las trazas, entendimos que lo que, y los puntos de intersección con los ejes coordenados del plano que me dije. Voy a borrar la figura de arriba y voy a volver a la ecuación vectorial. La voy a poner acá. ¿Sí? Fíjense, la ecuación del plano vectorial recién era x1, x2, x3 igual al punto P1 más alfa veces 441 más beta veces 1 menos 4. Ese era el plano que está del otro lado del pizarrón. Lo vuelvo a copiar, que nosotros hicimos todo el vericueto hace un rato. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense en la locura. Ustedes dicen, ¿cómo me decís vos, gordo caripito, que de la ecuación vectorial vos vayas a sacar la cartesiana? Si no tenés la normal, ¿sí? Hablando en cordobés. Vos vayas a sacar la cartesiana, pero no tenés la normal. ¿Cómo que no la tenés? Sí la tenés, caripito, mira. La tenés, pero está escondida, ¿o no? Vamos a suponer que el plano el manual de la matemática, queda definido por estos dos vectores de dirección, la fibra. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Y se juntan en el origen. Miren, bienaventurado el que sepa recta y plano que Dios es el reino del álgebra. No vayan a querer hacer el producto vectorial de estos dos, porque si ustedes hacen el producto vectorial de estos dos, van a encontrar otro perpendicular a ellos, ¿o no? Sí. Sí. Y oh sorpresa, ¿cuál carajo va a ser ese? La normal. La normal del plano. Bienaventurado el que sepa recta y plano, que de ellos es el reino del álgebra. ¿Sí o no? Entonces ustedes dicen, claro, está la normal escondida en la ecuación vectorial, está en el U,
y está en el B, porque si yo sagazmente hago U producto vectorial por B, obtengo un vector perpendicular a ambos, o sea, la normal. Quiere decir que si hago menos 4, 4, 1, 1, menos 4, 1, y aplico lo de ir tapando, como hemos resuelto en producto vectorial, tapo la primera, 4 por 1, 4, 4 por 1, 4, más 4 son 8. Tapo la del biome, menos 4, a ver, estamos bien, chicos. Tapo ahí, 4 por 1, 4. Menos 4, sí. Tapo la del biome, menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5, cambio 5, queda 5. Tapo ahí. Menos por menos, más 16 menos 4, 12. A ver si copié bien, che. Menos 4, 4 menos 1. Sí, profe. 1 menos 4, 1. ¿Está bien copiado, no? ¿Está bien resuelto? Sí, 4 profe. por 1 es 4. A ver, menos 32. Más 20 más 12, 32 está bien. 8 menos 20 más 12, sí se ve. Bueno, lo que he encontrado ahí no es otra cosa que el A, el B y el C. O sea que encontré la ecuación normal. ¿Está o no? Bien. Y cuando yo tengo la normal, dije recién, grito de alegría. Y algunos de ustedes dicen, che, pero sí, gordo, tenés normal, pero no falta el punto. ¿Cómo que te falta el punto, che, cara de pito? Si lo tenés ahí, ¿o no? Sí. Entonces vos te jugás y escribís 8 por x menos 3, más 5 por y menos 1, más 12 por z menos 1, escribís la punto normal y, oh surprise, te vaya a llevar. Cuando apliqué la distributiva y agrupes, te va a quedar 8x más 5y más 12z menos 24 menos 29, 12 menos 41. Y entonces va a quedar al toque, ¿qué ecuación? La ecuación general del plano. Ahí está. Esa ecuación general del plano, teóricamente, tiene que pasar por 3 puntos. Por el punto P, 3, 1, 1. Por el punto Q, menos 1, 5, 0. Y por el punto R, 4, menos 3, 2. ¿Cómo carajo me doy cuenta si está bien lo que hice, si no puteo a la madre de Rodríguez, que no tiene nada que ver? Si esos 3 puntos pertenecen al plano, tiene que satisfacer su ecuación, ¿sí o no? Sí. Reemplacen por el punto P. A ver, 8 por 3. 24. 24 más 5. 5 por 1. 29. Más 12. 41. 41. Menos 41. 0. Gracias al cielo. Cero. Vamos por el segundo. Menos 8 más 25. A ver, menos 8 más 25 más 0. ¿Ese no satisface o no? No. No. Entonces, metimos la pata. No me puté mi mamá, metimos la pata, ¿o no? Algo le pifiamos. Algo le pide. Volvemos a atrás. Menos 4, 4, 1. 1 menos 4, 1. También los vectores revisamos. Vamos a revisar la coordenada final menos coordenada inicial.
menos 1, menos 3, menos 4, 5, menos 1, 4, 0, ahí está el error, 0 menos 1 es menos 1. Copié recién menos 4, 4, 1. Era menos 1. ¿Está o no? Entonces, descubrimos el error. Volvemos a calcular. Vamos de donde está el error, ya lo descubrimos. Y ahora hacemos. 4 con 1, 4. Los 4 son 8, ¿está bien? 8, sí. Está por el del diome. Menos 4. Más 1. A ver, está por el diome. Ahí. Menos 4. Más 1. Menos 3. Cambio el signo Menos que 3. Está por la última. 4 por 4, 16. Menos 4, 12. Y como quiero trabajar con números más chiquitos, voy a dividir todo por nada. No divido por nada porque tengo 3 aquí. Bueno, entonces ahí tengo A, B, C. Quiere decir que tengo 8X más 3Y más 12Z más B. Vamos a reemplazar cualquier punto. Tomamos el primero. 8 por 1, 8. Más 3 por 1. Más 12 por 1. Más D igual a 0. Entonces me lleva a 8, 11 y 12 son 23. Por lo tanto, 8X más 3Y más 12Z menos 23. ¿Eh? ¿A dónde dijo? ¿A dónde? Pero acordate que se le cambia el signo. Cuando está por el medio, ¿te acordás? Signo de posición, ¿te acordás o no? Bien, ahí verificamos. 8 por menos 34, menos 34. A ver, aquí lo parió, a ver, espérate. 8 por menos 34, menos 34. Más 12, espérense que está mal también, lo está verificando. Espérense aquí. A ver, vamos a ver. 4 por 1 es 4. Menos por menos, claro, está en 0. Todo, está 0. Está 0 ahí, ¿sí? 4 por 1 es 4. ¿Está bien? Menos por menos más, pero se le cambia el signo, queda menos. Menos 4, más 4, 0. 12, y allá vamos a poner ahora sí. 0, 1, 4. ¿Sí? Ahí cambiamos. Vamos de vuelta. La expresión queda entonces 0x más y más cualquiera es la misma, más d. Reemplazo por el punto P, queda 0 por 3, más 1 por 1, más 4 por 1 más d, igual a 0, por lo tanto d va a ser igual a menos 5. Claro, entonces 0x más y más 4z menos 5. A ver si ahora damos la tecla. ¿Está bien? Bueno, ahí está la ecuación cartesiana. Ahora vamos a ir verificando los puntos. El primero, 0, 0, 1, 4, 5, verifica. Segundo. Bueno, ese 0. Queda 1 más 4, 5, perdón, menos 1. No está. 5. No, en realidad la I es 5 y el 4 por 0 sería. Perdón, Queda acá sería 5 ahí. 5, sí, está bien. Estamos 0 reemplazando. también. Y el otro sería menos 3
8 menos 5, 0. Ahora verifica los 3, quiere decir que está bien. Está perfecta la ecuación. Bueno, fíjense cómo quedó ahí. ¿Sí? Le voy a cambiar la letra. Ahora en vez de poner X y Z, le voy a poner así. Que es lo mismo, ¿sí o no? ¿La ven todo o no? Sí. Ahora voy a descubrir la incógnita del otro lado. Ya que llegamos ahí. A la misma. ¿Llegó lo mismo o no? Sí. ¿Estamos convencidos de que está bien lo que hicimos, sí o no? Sí. Bienaventurado el que sepa recta y plano, que de ellos será el reino del alto. ¿Entienden la letanía? Sí. Sí, queda re claro. Bien. Ahí está entonces, para que no me puteen, está perfecto lo que hemos llegado, ¿sí? Con la caracterización hemos llegado a la ecuación general del plano. Fíjense ustedes qué carajo era la relación entre x1, x2 y x3. Nada más y nada menos que la ecuación general de ¿qué? Del plano. Del plano. Pero por supuesto, les di las dos formas. Este sería el método largo, ¿o no? Sí. Y el otro sería el método corto. ¿Está o no? Sí. Está. Entonces ustedes, que son ingenieros, van a ver qué camino van a utilizar. Pero vamos a suponer que les da una laguna mental y no se acuerdan de esto. Entonces tienen la opción, siempre nosotros los ingenieros, que nos caracterizamos por no ser médicos, tenemos que tener un plan B. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Y entonces te dicen, ¿y cuál es el plan B? Y el concepto. El concepto que me enseñó el gordo, la ecuación vectorial, y por el sistema de paramétricas tengo que llegar. Y esa no. Es largo, pero no falla. ¿Se entiende o no? ¿Quedó claramente, muchachos, o no? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que ya manejamos las ecuaciones, que sabemos la vectorial, que sabemos la paramétrica, que sabemos hacer las transformaciones, ¿sí? Vamos a discutir la ecuación general. Y discutirla no significa putearla, sino justamente darle valor al nombre. Esta ecuación dijimos que era la ecuación general de un plano, y se llama ecuación general de un plano, así como se llamaba ecuación general de la recta, porque cualquiera sea la variación lógica de los parámetros A, B y C, cualquiera sea la variación lógica, el resultado siempre me da un plano. Por ejemplo, si D vale 0, ¿qué me dice la ecuación? Que el plano pasa ¿por dónde? Origen. Por el origen. Sin duda, el punto 000 satisface la ecuación, pasa por el origen. O sea, si no hay D, en cualquier expresión de esa que no haya D, ustedes ya saben que el plano pasa por el origen. Bien, supongamos que A vale 0. Pero antes de meterme en A, vamos a matar dos pájaros en un solo tiro. Voy a volver al dibujito. A ese dibujito que ustedes le dicen el triángulo. La normal del plano. Y como dijimos que no vamos a ponerlo a estudiar los puntos porque son infinitos, vamos a trabajar con la normal, que es un ente único para cada plano,
esa vector normal con cada uno de los ejes hace un ángulo. Con el eje X un ángulo alfa. Con el eje Y un ángulo beta. Y con el eje Z un ángulo gamma. ¿Lo ven o no? Esos ángulos, sin lugar a dudas, y sin hacer un curso en la NASA, fijan la dirección de la normal. ¿Sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, los cosenos de esos ángulos, adivinen cómo se llaman. Directores. Cosenos directores. Ahí aparecen los famosos cosenos directores. ¿Está? Entonces, para que lo vean mejor y entiendan, porque el coseno, acuérdense que por definición era una proyección, ¿se acuerdan? Se proyectaba un vector sobre otro, y en la proyección aparecía el coseno, ¿se acuerdan? Demostramos aquello. Pero bueno, lo voy a hacer en el... Porque nosotros ya vimos ecuación normal de la recta, así que lo puedo hacer. Bien. Ahí tengo el famoso X mío en el plano. Dibujo un vector normal. Que tiene dos componentes. Le vamos a llamar a B. Ustedes recuerdan que en la ecuación general de la recta, en el plano, A y B eran las coordenadas componentes de un vector normal. ¿Se acuerdan? Ese vector proyecta acá, ahí tengo A, ahí tengo B, con el eje X se posiciona con alfa. Esos son los ángulos que hacen con cada uno de los ejes coordenados. Ahora, miren ese triángulo rectángulo que forma X. Y saquen el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería? A sobre módulo n. Muy bien. Sobre el módulo n, la normal. Sí, señor. Saquen por amor a Cristo el coseno de beta, el coseno director en I. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto? B sobre el módulo de n. Por ende, y por extensión del concepto, ¿cómo sería el coseno de gamma? C sobre el módulo de n. Ahí están los famosos cosenos que directores. ¿Lo ven todo o no? Bien. La ecuación general también se puede escribir en función de los cosenos directores. ¿Se dan cuenta? Reemplazan A, reemplazan B, reemplazan C y queda en función de los cosenos directores. Pero claro, es una expresión más rebuscada porque tengo que medir los ángulos. Yo siempre lo que trato de hacer es cancherear, no medir los ángulos. ¿Se entiende o no? Pero se puede escribir, se puede escribir. Ahora bien, una vez que le enseñé los cosenos directores, que ya saben que alfa, beta y gamma son los ángulos directores, ¿sí? Vamos a discutir la ecuación de antes. Habíamos dicho que si D vale 0, el plano pasa por el origen, no hay duda. Ahora vamos a poner que A, solamente A vale 0. ¿Sí? ¿Lo ven todo o no? Sí. ¿La ecuación que queda es un plano? Sí. Sí. Pero a diferencia de lo que ustedes están pensando, es más fácil que este. Porque cuando aparecen las tres variables es jodido porque es un plano que está en cualquier posición del espacio y es más difícil que la mierda imaginarlo, ¿o no? Pero cuando falta A, B o C, el plano ya le doy la cana más fácil. Porque si falta A, no el eje X, A, si falta A, significa
que si este es el eje X, el índice, este es el eje Y, el mayor, y este es el eje Z, el pulgar. ¿Lo ven o no? Si A, escuchen lo que voy a decir, si A vale 0, significa que el plano es paralelo al eje X, ¿o no? Sí. Y por lo tanto, si es paralelo al eje X, la normal de ese plano, ¿qué ángulo hace con ese eje? 90. Y dígame por amor a Cristo, ¿cuánto es el coseno de 90? 0. Eso explica por qué no hay componente en la dirección X. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces quiere decir que sigue siendo un plano, y tratándolo de dibujar, sería algo más o menos así. Paralelo al eje X, ¿lo ven o no? Sí. O perpendicular, paralelo a X, o perpendicular al plano coordenado y Z. ¿Lo ven o no? Sí. Con igual procedimiento pueden ustedes hacer, si yo les pregunto ahora, si ya entendieron esto, ya no hace falta que siga más. Vieron, las eminencias siguen con todo, no hace falta que siga más porque ya razoné y dije, la ecuación vectorial representa un plano en tanto y en siempre, en tanto y en cuanto yo varíe lógicamente los parámetros A, B y C. ¿Y por qué digo lógicamente? Pues si a alguno de ustedes se le ocurre hacer A, B y C 0, se va la normal a la mierda, no hay plano. ¿Se entiende o no? Entonces, por eso digo variar lógicamente. Y entonces ahora que yo le expliqué eso, que ya razonaron, ustedes dicen, ¿y qué pasa si B vale 0? Si B vale 0, el plano es paralelo ¿a qué eje? Y ahí. Y por lo tanto, ¿qué ángulo hace la normal con el eje Y? 90. 90. ¿Y el coseno 90 cuánto valdría ahí? 0. Eso explico por qué vale 0, ¿o no? Entonces, para ese caso, sería paralelo ahí y perpendicular ¿a qué plano? Paralelo Y o perpendicular al plano coordenado XZ. ¿Lo ven o no? Y si falta C, ¿es paralelo a qué eje? Z. Z. ¿Qué ángulo hace con el eje Z la normal de ese plano? 90. 90. ¿Cuánto vale el coseno de 90 ahí? 0. 0. Eso explica por qué C vale 0. Y entonces quedaría un plano que sería paralelo Z o perpendicular al plano. ¿Entendieron? Sí. Y así Sí. ustedes pueden seguir pelotudeando, variando lógicamente los parámetros y van a obtener siempre un plano. Y me voy al caso extremo, a lo peor que le puede suceder. Supongamos que D, A y B valen 0. Por lo tanto, queda así. ¿Está o no?
¿Lo ven todo o no? ¿Sí? Como Sí. evidentemente sé, para que no desaparezca la normal, es distinto de 0, lo metí en la alternativa para que la igualdad se cumpla, que z vale ¿qué? 0. Y si z vale 0, y z vale 0, es como que yo hago esta magia. Bueno, ¿Sí? y me queda directamente el mismo plano coordenado XY. O sea que hasta en la posición extrema sigue siendo un plano. ¿Entienden? ¿Entienden, muchachos locos? Sí, profe. Entonces, es cierto, por eso se llama ecuación general del plano. Cuando la eminencia pregunte, usted dice, se llama ecuación general del plano, eminencia, porque cualquiera sea la variación lógica de los parámetros A, B, C y D, el resultado siempre es un qué. Claro. Y entonces ahí va a venir la pregunta de la eminencia. Decir, bueno, ¿qué pasa si C vale 0? Y usted contesta, bueno, si C vale 0, pasa tal cosa. Si A vale 0, pasa tal cosa. Bla, 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 bla. ¿Está? Y con el concepto de los cosenos directores no hay forma de errar. ¿Quedó clarete? Sí, sí. Bueno, ahí está entonces lo que las eminencias llaman discusión de la ecuación. ¿Sí? Y yo solamente le hago razonar una, porque si razonan una con los cosenos directores, se van a dar cuenta de las otras. ¿Está o no? Supongamos que yo le digo a ustedes, supongamos que yo sigo boludeando, no le doy más y le digo, a ver, vamos a suponer que A es igual a 0. Entonces la expresión ¿cómo queda? ¿Queda así o no? ¿Es un plano así? Sí. Sí. ¿Por dónde pasa? Origen. Por el origen. Sin duda pasa por el origen, ¿o no? Sí. ¿Y qué posición tendría? Paralelo a X. ¿No estaría sobre el eje X? ¿Sería perpendicular a quién? ¿A qué plano? Ahí, Z. Pero está conteniendo el eje X, ¿o no? El eje X estaría sobre el plano, ¿sí o no? Claro. ¿Se entiende lo que digo o no? Ya, sería este primer caso, nada más que el plano lo contiene. ¿Se entiende o no? Bueno, y así pueden seguir pelotudeando. Por ejemplo, si yo hago esto, entonces queda así. ¿Es un plano ese? Veamos. ¿Que sería una constante o no? ¿Es un plano? Vamos a ver. Porteño es una constante. Y resulta paralelo a qué plano. XZ. ¿Lo ven o no? ¿Sigue siendo un plano? Entonces, ustedes cuando le den ejercicios en donde falta alguna, no me puteen, mi mamá, porque son los más fáciles. Son más fáciles que el otro cuando no falta nada. ¿Se entiende? Es al contrario de lo que ustedes piensan. ¿Quedó clarete o no? Bien.
Entonces, es para que dice, pero hijo de puta, no me dio A. Griten de alegría, es más fácil. ¿O no? No es más difícil. Puse arriba, vamos a ir a los ejercicios. A ver si alcanzan a leer ahí arriba lo que dice. ¿Qué dice? Y entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Está o no? O sea, hoy estoy con una golpiza leve de mi germu, le voy a inventar un ejercicio. Usted dice, gordo puto, ¿qué me va a inventar ejercicio? Yo no invento un carajo. Yo digo, ¿cuántas condiciones necesito para hallar la ecuación de un plano? Yo siempre hago álgebra pensando en álgebra. Pensemos en grande, no pensemos en el COVID y no nos enfermamos, ¿sí? A ver, ¿cuántas condiciones necesito para escribir o tener la ecuación de un solo plano? 3. Entonces Rodríguez inventa. Ahí viene el invento con la golpiza leve de la germo. Quiero hallar la ecuación de un plano que pase por los puntos P1, 3, menos 2, 5, P2, menos 1, 5, 3. O sea que contenga los puntos P1, P2 y P3. Y que sea paralelo al eje coordenado Z. Te dicen, me tiraste a matar, ¿o no? ¿Sí? Tírenselo en eminencia y a ver cómo lo resuelve el ejercicio. ¿No? ¿Quedó o no? Sí. ¿Sí? Por gusto, quiere hacerlo. Quiero hallar la ecuación del plano que contenga el punto P1, P2 y que sea paralelo al eje coordenado ¿cuál? Z. Si yo no hubiera dado estas condiciones, ¿cuántas tienen? ¿Cuántas condiciones quedarían ahí? 2. Ustedes me tienen que contestar a lo unísono gordo, hay infinitos planos que pasan por 2 puntos, ¿sí o no? Sí. Pero que contenga los 2 puntos y encima sea paralelo a un eje, ya no debe haber mucho, ¿o no? Entonces, ¿en cuántas condiciones del gordo? Una, dos, tres. ¿La ven las 3 condiciones, sí o no? Sí. Y ustedes dicen, gordo, bueno, yo por eso estudié la teoría, por eso hice bien las columnas, por eso estudié bien. Vos recién me estáis hablando de la discusión. Entonces, el plano que yo estoy buscando, si es paralelo al eje Z, tiene esta ecuación. A ver, ¿qué dice ahí? Según Harry Potter o concepto. ¿Quién tiene razón ahí? Y sí, lógico. Si es paralelo al eje Z, su coseno director vale 0 ahí, ¿o no? Porque el ángulo es 90, entonces no hay C. ¿Es esa la ecuación del plano que busco, sí o no? Sí. Lo empiezo a encarar. ¿Esos puntos pertenecen al plano? Sí. ¿Satisface su ecuación? Sí. Entonces reemplace por el primer punto. ¿Cómo quedaría? 3A menos 2B igual a menos D. ¿De acuerdo o no?
Sí. Por el segundo punto, menos A más 5B igual a menos D. Y usted dice, mira qué gordo Sagas arma un sistema de ecuaciones en A y en B. ¿Lo ven o no? Y alguno dirá, sí, gordo, pero te queda la D. No te calentes por la D. Déjala tranquila, ya va a ver cómo sale la D. ¿Está ahí o no? Empiezo a resolver, cambio la fila 1 por la 2, multiplico por menos 1. Y empiezo a reducir. Y colorín colorado termina. ¿Lo ven ahí o no? Entonces dice el gordo Sagas, ¿qué hizo? A y a B lo escribió en función de D. ¿Lo ven o no? Se van arriba, reemplazan arriba, y en lugar de A, colocan B, colocan. Y como D es una constantinopla, divide miembro a miembro por D, y la D se va a la mierda. ¿Lo ven o no? Si multiplican todo por menos 13, 7x más 4y menos 3. ¿Y qué esa expresión? ¿La ven o no? ¿La ven la expresión? Les pregunto, ¿tiene un parecido con esa? Sí. ¿Tiene un parecido, sí o no? Sí. ¿Cuánto vale A? 7, ¿cuánto vale B? 4, ¿cuánto vale D? Menos 3. ¿Ese plano es paralelo al eje Z? ¿O perpendicular al XY? ¿Es lo mismo o no? ¿Contiene los puntos? Vamos a ver. Le pedimos a Harry Potter que nos dé una mano. Ahora sí, lo llamamos Harry. Vamos con los puntos. Primero con el punto menos 3, 5, 2. Acá sería 7 por 3, 21. 21. Menos 8, menos 13, 0. ¿Satisface, sí o no? Sí. Vamos con el segundo. Menos 7. Menos 7. Más 20. Menos 13. ¿Está bien la ecuación del plano o no? Ya está. ¿Vieron cómo inventa Rodríguez el ejercicio?
Sí, Invento las pelotas. Pongo 3 condiciones, ¿sí o no? sí, profe. ¿Qué condiciones? Bueno, por eso yo me adelanté, de acuerdo a que... ¿sí? ¿Está la explicación o no? No, porque ustedes digan, esto es más difícil, que me da igual clase. Bueno, pues, sí, va a ser lo mismo, te voy a dar 3 condiciones. ¿Está bien? Pero si vos estudiaste bien, lo voy a sacar al ejercicio. Si estudiaste para el ojete, no lo voy a sacar. ¿Quedó claro o no? Bien. Entonces acuérdense siempre lo que puse entre paréntesis, para que cuando ustedes vayan a rendir de ahora en más, y se lo comenten a la eminencia, si no, el gordo es de acuerdo, los ejercicios que él inventa son de acuerdo a qué. ¿Sí? Que en este caso es leve, porque no me ha pegado. Pero cuando es fuerte ya hay cara. ¿Sí? Ahí sí que me da quito fiero con ustedes. ¿Se entiende o no? ¿Está? Bueno, a ver, hagan este. Inventamos otro invento. Estoy con los leves, anoten. Ayer la ecuación general de un plano. ¿Anotaron? ¿Sí? Hallar la ecuación general de un plano que contiene al punto tres menos 5, 8. Punto y coma. Corta el eje Z en Z igual a menos 3. En Z igual a menos 3. Y es perpendicular al plano coordenado IZ. A ver qué carajo sale. Hay un invento ahí. ¿Está? ¿Está o no? ¿XZ dijo? Sí. ¿Cuántas condiciones dio el gordo? 3. Tiene que salir. Ahora, a defenderse como gato panza, lo único que le puedo decir que es el mismo ejercicio que hicieron recién. Es el mismo. ¿Está bien? Conceptualmente es el mismo. ¿Está? O sea que lo único que yo habría hecho le ha adornado un poliador, le ha enroscado un poco la víbora, pero si lo piensan, es el mismo ejercicio de recién. ¿Está? Digo en concepto, no el mismo. Los datos son distintos. ¿Está bien? Bueno, y por último ya, para cerrar, lo que les tiro, si ustedes quieren, ya se vienen las vacaciones, ya saben, habrán visto el calendario académico, saben que ya estamos transitando en la última semana. Pero como la semana que viene hay examen en la tecnológica y empieza el receso, ¿lo saben todos eso? Sí. Bien. La misma propuesta le hice al D para adelantar y ganar una clase, si ustedes quieren, me avisan, ¿sí? Los del D2 también han quedado de avisarme, con ellos tuve clase el miércoles. Si quieren que tengamos la clase el viernes, en el horario nuestro, para adelantar una clase más, sobre todo este tema recta y plano, que es uno de los grandes temas tabú, particularmente en el segundo parcial, porque entre recta y plano y cónicas, en el segundo parcial.
Entonces, si ustedes quieren, como yo en pandemia, digamos, estoy acá en mi casa, no salgo a ningún lado, ¿tá? Me imagino que ustedes también. Si quieren, hacemos esa clase, una clase, digamos, no de recuperación ni nada, sino una clase extra, para que después, cuando llegue el momento de los repasos, tengamos más tiempos, si ustedes quieren. De todas maneras, vamos bien, pero siempre es bueno adelantarse para que a ustedes les queden más posibilidades, porque en definitiva son ustedes los que tienen que rendir después. Bueno, piénsenlo y me avisan. ¿De acuerdo? Sería el viernes que viene como última clase, que la semana que viene es semana de examen. Teóricamente, en la facultad, cuando hay exámenes, no hay clase. Pero como no estamos en la facultad, esto no impide que virtualmente podamos tener una clase. Pero depende de que ustedes quieran o no. Si me dicen no, no hay problema, es entendible. Y si la quieren a la clase, me avisan y yo la programo, porque todavía con el D2 no programé nada hasta que no me avisen. Si me avisan ustedes, la programo en Zoom y el viernes que viene tenemos nuestra clasecita extra. ¿Les parece? Dale. Bueno, se la dejo explicando en el área chica. Ustedes después contéstenme, eso sí. En algún momento charlaron entre ustedes y díganme. Es una propuesta de Rodríguez al margen. Bueno, les queda este ejercicio y lo último ya para cerrar, la posición relativa de dos planos. Una vez que ya nos encontramos en la ecuación, los planos en el espacio pueden ser paralelos. ¿Está bien o no? Sí. Puede estar contenido uno con el otro. Y si no, en algún momento se van a ¿qué? Cortar. Se van a cortar. Y la intersección va a ser una recta. De eso vamos a hablar en la próxima clase. ¿Está o no? Sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿son paralelos? ¿Caso particular coincide? ¿O en algún momento lo qué? Corta. Lo corta. ¿Está bien? Posición relativa de dos planos en el espacio. Paralelo, contenido, o se cortan. Y cuando se cortan, la intersección es una recta. Por supuesto, si los planos son paralelos, sus normales, ¿cómo serían? Paralelos. Por tanto, ¿cómo carajo me doy cuenta si un plano es paralelo al otro? Me fijo en las normales. ¿Está bien? Y por supuesto, si las normales son distintas, los planos se van a ¿qué? Cortar. Se van a cortar. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en las normales es representativo de lo que pasa en ¿qué? El plano. En los planos. ¿Quedó claro, muchachos locos? Bien. Bueno, tienen un ejercicio, piénselo. A ver, el invento de acuerdo a acuérdense, y vamos a incorporar ese nuevo eslogan, golpiza leve, golpiza moderada o golpiza fuerte. Cuando yo ponga golpiza fuerte, agárrense, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, al pelo. Les mando un abrazo, buen